Ya. Bueno, entonces, pues, muchas gracias a todos por asistir. Hoy día tenemos una clase muy especial. Partimos la cuarta unidad. Primero tuvimos una unidad introductoria sobre temas de ciberespacio y un acercamiento a la privacidad. Luego tuvimos la segunda unidad sobre autodeterminación informativa y protección de datos personales. Una tercera unidad sobre ciberseguridad y hoy día entramos en la cuarta unidad del curso, que es sobre género y tecnología, consistente en dos clases, de las cuales ninguna voy a dictar yo, sino que dos profesoras invitadas muy destacadas, y hoy tenemos con nosotros a Paz Peña, que es consultora en materia de tecnología, derechos humanos y género. Yo la conozco porque ella era la directora de incidencia en derechos digitales cuando yo entré a trabajar, así que me consta sus años de experiencia y su profundo conocimiento del tema. Y ella nos hará una clase introductoria sobre esta intersección entre las temáticas de la tecnología, los derechos humanos y el género. Así que, sin más preámbulo, Paz, lo dejo contigo. Adelante. Muchas gracias, Pablo. Hola a todas, a todos y a todes. Cuando Pablo me hizo esta invitación, la verdad que el primer desafío que me pareció muy importante era no solamente hacer una presentación introductoria de un tema que es profundamente contingente hoy, lo vamos a ver hacia el final de la presentación, como la discusión sobre el género es absolutamente presente y activa en las discusiones sobre tecnología y sobre derechos humanos en la tecnología, pero también cómo hacer una presentación breve que además nos pudiera permitir hacer, eh, hacer una introducción también desde el derecho, ¿no? Ustedes son alumnos y alumnas eh, de, 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 del derecho, digamos, y yo estoy más familiarizada con el tema de las ciencias sociales, por lo tanto, eh, lo primero que pensé es qué les puede interesar a ustedes, digamos, en este sentido. Así que lo que he pensado es hacer tres pequeñas unidades en esta presentación. Lo primero, ¿no es cierto?, es un poco contarles introductoriamente desde dónde vienen las críticas feministas o desde la perspectiva de género hacia la tecnología, ¿no? Particularmente hacia la tecnología digital, de tal forma que ustedes puedan, para los que están interesados en el tema del género, pero también para los que no les parece tan interesante, puedan tener claves de cómo se está leyendo la tecnología hoy y cómo se están presentando los problemas, ¿no?, sociales, culturales que presenta la tecnología hoy día en el ámbito de la crítica, ¿no? Y creo que esto puede ser interesante para ustedes para que puedan tener ciertas claves de cómo se está leyendo críticamente el desarrollo tecnológico. La segunda parte, ya un poco con más guiños, ¿no?, hacia el mundo del derecho, me parecía interesante también contarles y hacerles una introducción de cómo esa crítica social, cultural, que se hace a la tecnología desde el feminismo y desde la perspectiva de género, hoy día tiene un correlato en los foros internacionales, en las Naciones Unidas, ¿no es cierto?, en las distintas plataformas para los objetivos de desarrollo sustentable, etcétera, etcétera, ¿no? Toda esa línea más bien de política pública desde el derecho internacional, y ahí, ¿no es cierto?, vamos a encontrar un correlato lento, pero hay un correlato sobre la perspectiva de género en las tecnologías, ¿no? Y en una última unidad, digamos, y ojalá ya más bien una unidad para escucharlos a ustedes, sus dudas, sus comentarios, sus experiencias, es hablar un poco de cómo hoy día, ¿no?, cuáles son hoy día los temas más candentes donde la perspectiva de género hoy día están poniendo, ¿no es cierto?, en el tapete críticas que el derecho puede tomar desde distintas perspectivas, ¿no? Y donde vamos a hablar un poquito, ¿no?, de violencia de género. Sabemos que en la próxima unidad van a trabajar este tema particularmente en profundidad, pero también vamos a hablar de inteligencia artificial y la perspectiva de género y la crítica feminista, qué sé yo, los datos personales,
problemas de libertad de expresión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo dividí un poco así, ¿no? Tratar de contarles introductoriamente el tema de género y tecnología desde esta perspectiva. Dame un segundo, ahí. Entonces empezamos, ¿no? Con este contexto general para comprender de dónde viene la crítica desde la teoría de género a la tecnología. No sé si ustedes, bueno, estamos en pandemia, ¿no? Entonces esto es un ejercicio de memoria total, pero seguramente, y lo pensaba ayer, y siempre lo pienso cada vez que entro a alguna tienda de retail, ¿no? De estas tiendas como muy clásicas, tipo Falabella, Almacenes, bueno, París, no sé, cualquier tiendas de retail, ¿no? Entonces, si ustedes van, y a mí me pasa mucho, ¿no? Si yo quiero ir a la tienda de tecnología, a la parte de tecnología de estas tiendas, tengo que ir al piso de hombres, ¿no? De ropa de hombres, porque ahí está la tecnología. En el piso de mujer está, qué sé yo, la ropa de mujer, la decoración, cocina, bueno, todo lo que se supone que estereotípicamente nos interesan las mujeres, ¿no? Y estereotípicamente la tecnología está en el piso de los varones, ¿no? Entonces, esa práctica diaria muestra un poco cuál es el valor cultural que hoy día se le asigna a través del género a la tecnología. En general, ¿no es cierto?, la tecnología está asociada a lo masculino, ¿no? Es un campo dominado por y para los hombres. Y las mujeres, en estos opuestos de género, ¿no?, están asociados mucho más a lo natural, ¿no? Una crítica de apellido Johnson, ¿no?, habla sobre esto, tiene un ensayo muy bonito sobre esto, y dice que los objetos materiales hechos por la humanidad, o sea, por cualquier persona, incluso por una mujer, pero cuando son usados por los hombres son considerados tecnología. Cuando esos objetos son usados por la mujer, son considerados más bien utensilios, accesorios, mucho más en el ámbito, ¿no?, de lo doméstico, de lo natural. Y esa perspectiva, ¿no es cierto?, esa forma estereotípica, ¿no?, de ver la tecnología empieza a constituirse como una crítica teórica bastante recientemente, ¿no? Y me gustaría, ¿no es cierto?, contarles un poco cómo ha evolucionado, digamos, esa perspectiva crítica hacia ese uso estereotipado, ¿no?, varón versus mujer de la tecnología. Y efectivamente, bueno, ustedes son súper jóvenes y probablemente pueden encontrar que la década de los 70 es súper lejana, pero la verdad es que para los que somos más viejos, esta crítica, ¿no?, desde la teoría de género hacia la tecnología es reciente y viene, digamos, fuertemente en la década recién de los años 70, ¿no?, donde empieza justamente impulsada esta crítica desde la teoría marxista y desde particularmente del feminismo marxista. El feminismo marxista, seguramente, si hay feministas entre ustedes, probablemente lo deben saber bien, pero el feminismo marxista entra en la discusión marxista haciendo una crítica justamente hacia la izquierda, ¿no?, y hacia el machismo y las formas distintas de manifestar el patriarcado en la izquierda, ¿no? Y el feminismo marxista, justamente a través de esa corriente de criticar al mismo marxismo en sus omisiones con respecto al género, empieza también a darle una mirada a la tecnología, porque comprende también que la tecnología, como parte, ¿no?, de los sistemas productivos capitalistas, también tienen un sesgo de género, ¿no? Y efectivamente su primer objetivo de crítica es observar, ¿no?, cómo los cambios tecnológicos impactarían las relaciones de género en el trabajo y en el espacio doméstico. En los años 70 entonces se empiezan a mirar todos los tipos de
cambios tecnológicos, desde aquellos cambios tecnológicos que impactan a lo más doméstico, ¿no? Por ejemplo, la televisión, ¿no? Cómo la televisión, eh, como un cambio tecnológico, tiene un impacto de género en el ambiente doméstico, como por ejemplo ayuda a eficienta, entre comillas, ¿no? Eficientan el trabajo doméstico porque puedes dejar entretenido a los niños y las mujeres pueden seguir haciendo su trabajo no remunerado doméstico para luego poder reparar en cierto sentido al obrero que viene cansado, explotado, para un nuevo día seguir trabajando. Y ahí viene toda esa crítica, ¿no? Muy interesante del marxismo de los 70 de, qué sé yo, qué significa la televisión, los programas culturales, etcétera, etcétera. Eh, Ahí les recomiendo mucho leer a Ariel Dorfman en el famoso Cómo leer al Pato Donald. Eh, Ese libro increíble sobre justamente toda esa crítica marxista a la industria cultural, pero también a la industria tecnológica que viene acompañada de esa industria cultural. Ese feminismo marxista que empezó a hacer estos cuestionamientos de género, ¿no? hacia las invenciones tecnológicas, en esa época todavía tenía cierto tufillo a ser tecnológicamente determinista, ¿no? Ellas en esa época, en los años 70, se creía que todas las tecnologías producían efectos similares a todas las personas. Esa forma de ver las cosas, ya lo vamos a ver después en la evolución ya de los distintos estudios sobre la tecnología, empieza a cambiar y efectivamente se empieza a ver que la tecnología no necesariamente tiene los mismos efectos en las personas, ¿no? Va a determinar, va a influir no solamente su género, sino también su clase social, su raza, su etnia, dónde vive, campo, ciudad, etcétera, etcétera. Y fíjense que ese feminismo marxista de los años 70 también se fija mucho, y es algo que todavía hoy día lo vemos, porque aún se sufren los efectos de la invisibilización, ¿no? De las mujeres en el campo de la tecnología. En los años 70 este feminismo marxista empieza a rescatar a todas esas mujeres que, trabajando en temas de tecnología, habían sido históricamente invisibilizadas, ¿no? Y donde efectivamente uno puede pensar en cualquier invención tecnológica y culturalmente lo primero que pensamos en general es en un hombre, ¿no? Un hombre probablemente blanco, que es el estereotipo, ¿no? Del hombre innovador, el hombre que crea y piensa tecnológicamente. Y efectivamente, aparte de trabajar el tema de la influencia de las mujeres en la creación de la tecnología y cómo han sido invisibilizadas, también ese feminismo de los años, marxista de los años 70 también se ocupa en el desarrollo de la tecnología como parte, ¿no es cierto?, del complejo industrial capitalista y cómo eso afecta a las mujeres y al ámbito doméstico en particular. El feminismo marxista, como hoy día también lo podemos ver en la discusión actual, siempre se opone al feminismo liberal. El feminismo liberal, también en esa época, en los años 70, década de los 80, considera, ¿no? Y es una crítica que se le hace al liberalismo hasta el día de hoy, ¿no? Que las tecnologías son prácticas y son objetos neutrales, ¿no? El aparato en sí, dice el feminismo liberal, es neutral. Las diferencias de género ocurren cuando se insertan estos objetos neutrales a contextos de relaciones de desigualdad, ¿no? Tanto en el acceso a la tecnología como en el uso de esa tecnología. Esa forma de ver la tecnología, ¿no? Como un objeto neutral, como que si, qué sé yo, Facebook, el código es absolutamente neutral, el rollo es cómo se incorpora al mundo cultural. Esa forma de ver la tecnología está presente hasta el día de hoy, ¿no?
bueno, evidentemente la crítica marxista también. Pero la crítica marxista ha sido más bien alimentada, lo vamos a ver desde ahí, con otro tipo de corrientes, y el feminismo liberal un poco se ha quedado muy pegada en esta idea, ¿no? En esta idea de que no es necesario, ¿no es cierto?, tener en cuenta las condiciones político-económicas detrás de las condiciones de desigualdad social, y básicamente, y esto lo van a ver siempre, se concentran en dos cosas, ¿no? Uno, en el acceso a la tecnología, mejorar el acceso a la tecnología de las mujeres, y eh, aumentar la presencia de las mujeres en la creación de la tecnología. Más mujeres en TIC, eh, qué sé yo, más mujeres en ciberseguridad, etcétera, ¿no? Esa es la clásica bandera que tiene el feminismo liberal, y una crítica marxista a ese feminismo liberal en torno a la crítica tecnológica diría, bueno, puedes igualar a todas las mujeres, ¿no? Puedes poner 50 y 50% de mujeres en el mundo de la ciberseguridad, y eso no va a determinar que el objeto que tú vayas a crear vaya a ser necesariamente neutral, ¿no? Que la tecnología vaya a ser neutral, que esa política de ciberseguridad va a ser neutral, ¿no? Porque hay otras condiciones que deben estar pesando más, ¿no? Y esa es una crítica que nace en los 70, pasa por los 80, y aún el día de hoy lo van a ver, digamos, cada vez que escuchen, ¿no?, sobre temas de tecnología y género. A mediados de los 80, siguiendo con los 90, y yo diría hasta el día de hoy, entran en juego distintos tipos de corrientes feministas, ¿no?, a la crítica de la tecnología, que han hecho y que han alimentado la discusión del día de hoy, ¿no? Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante en esta presentación. A finales de los 80 aparece efectivamente muy fuerte el posmodernismo, y también el feminismo posmoderno, ¿no? Y que básicamente está interesado más allá de las relaciones estructurales de desigualdad que defiende o está interesado el feminismo marxista. El feminismo posmoderno más bien está interesado en el potencial de la tecnología para transgredir las identidades, ¿no?, como autopresentación o como representación cultural. Y acá está, por ejemplo, si hay aquí alguna feminista, insertado la crítica y el texto maravilloso de Donna Haraway, ¿no?, de la mujer cyborg, ¿no? Y donde básicamente lo que están buscando estas feministas postmodernas es justamente ya terminar con esa idea del binarismo sexual hombre-mujer, sino que están interesadas en cómo la tecnología puede expandir las identidades de género, ¿no? Y aquí, por supuesto, tienen que entender que estamos a finales de los 80, principios de los 90, y ya hay toda una tradición, sobre todo concentrada en Europa, ¿no?, de empezar a pensar en la política de las identidades, ¿no? Donde, de nuevo, ya esta división sexual hombre-mujer, de identidad de género, se empieza a resquebrajar, ¿no? Y empiezan a aparecer otro tipo de identidades sexuales también en el escenario político, y la tecnología ahí parece un espacio súper interesante, ¿no?, para pensar un nuevo mundo, una nueva forma de plantearse el género, una nueva forma de plantearse la creación. Y se reconoce, ¿no?, entonces en este feminismo postmoderno esa idea muy esencial del feminismo de ser una potencia creativa, en el fondo, ¿no? Lo que propone el feminismo es una nueva forma de hacer otro mundo, y el feminismo postmoderno dice, ese otro mundo se puede hacer a través de la tecnología, ¿no? Y no solamente pensemos desde la tecnología digital, sino también pensémoslo desde la tecnología farmacéutica, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ahí está pensado, ¿no?, y viene esa crítica a finales de los 80 del feminismo postmoderno.
Otro feminismo que es muy importante hasta el día de hoy en la crítica hacia la tecnología es el feminismo postcolonial, porque resulta que pone en la mesa no solamente las desigualdades estructurales, binarias hombre-mujer, no solamente pone y analiza las desigualdades no binarias también que pesan sobre el uso de la tecnología, sino que también dice que hay que la tecnología es parte, ¿no es cierto?, de una trama de sistemas y estructuras económicas, sociales e ideológicas situadas en prácticas históricas como, por ejemplo, el colonialismo, ¿no? Y esto es súper interesante si tú lo piensas hoy día, por ejemplo, cuando todas las tecnologías o las plataformas de tecnología que nosotros usamos son tecnologías del norte, ¿no? Facebook, Twitter, Instagram, Google, ¿no? No solamente son tecnologías del norte, sino que son tecnologías estadounidenses, ¿no? Y eso no es solamente una anécdota, ¿no? Lo que dice el feminismo postcolonial es que la creación de esas tecnologías es además una creación que está inserta en esas lógicas coloniales y que por lo tanto hay allí eh, eh, estructuras de poder mucho más profundas que la idea o la diferencia hombre-mujer, sino que también está la idea de raza, de superioridad racial, etcétera, etcétera, ¿no? Y el feminismo postcolonial entonces entra de lleno en eso y insisto que hoy día, ¿no?, se hace súper evidente esa crítica cuando consideramos que los monopolios, los grandes monopolios de la tecnología digital actual son del norte, particularmente de Estados Unidos, y eso trae una serie de otras implicancias, ¿no? Como qué tipo de valores premian, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver ya un poco más adelante. Actualmente, no es que estas otras tradiciones del feminismo se borren, ¿no? Están presentes. Pero actualmente yo diría que hay dos corrientes de crítica feminista o desde el género a la tecnología que son dominantes y que se cruzan muchas veces y que están muy presentes, sobre todo en el ámbito de los derechos humanos, ¿no? Uno es TIC, que son tecnologías de la información y la comunicación, TIC para el desarrollo, que en su sigla en inglés es ICT for T, ¿no? ICT for Development, y los estudios de ciencias, tecnologías y sociedad. Y en estos dos me quiero detener un poquito porque siento y creo que es muy importante que las conozcan para entender de dónde viene entonces esa crítica que ellos hacen hacia la tecnología desde el feminismo. Los estudios de ciencia, tecnología y sociedad vienen más bien desde las ciencias sociales, ¿ya? De hecho, aquí en Chile entiendo que hay un núcleo de académicos, ¿no?, que ascriben a estos estudios de ciencia, tecnología y sociedad, que en su sigla en inglés es STS. Y básicamente, insisto, están muy arraigados en las ciencias sociales. Lo que hacen es que piensan dos valores importantes, ¿no? Primero, que la tecnología no es solamente el aparato, ¿no? No es solamente el código, sino que creen que la tecnología es más bien un sistema complejo donde los aparatos, los artefactos, el código es uno solo más de los integrantes, ¿no?, de este gran sistema. Junto con el aparato tecnológico hay también prácticas sociales y sistemas de conocimiento que acompañan a ese artefacto, y por lo tanto el análisis ya no es al artefacto o al código mismo, sino más bien a todo ese sistema, yo diría, de orden más bien ideológico que acompaña a la invención de una tecnología. Piensen en cualquier
tipo de tecnología, insisto. Entonces la teoría de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad está centrada en la idea de que la tecnología y la sociedad se co-constituyen, ¿no? No puede haber un aparato neutro, no puede haber un aparato que no sea atravesado por la sociedad, ni tampoco puede haber una sociedad que no sea atravesada por las invenciones tecnológicas, ¿no? Tecnología y sociedad son inseparables, por lo que el objeto de estudio de los Science and Technology Studies, en vez de ser la tecnología como artefacto, son lo que llaman los sistemas sociotécnicos, ¿no? Estos son los famosos sistemas sociotécnicos. Es el aparato, son las prácticas sociales, son los sistemas de conocimiento que vienen en este gran paquete, ¿no?, de la tecnología. Y esto es bien interesante porque los estudios de ciencia, tecnología y sociedad le van a dar mucha gasolina, digamos, a la crítica de la tecnología. Los estudios de ciencia, tecnología y sociedad no son por sí feministas, ni son por sí, no necesariamente todos tienen una perspectiva de género, pero sí dentro de los STS hay una corriente muy importante de los estudios de los estudios de género y de la corriente feminista. Y el otro que les quería contar y profundizar un poco es la corriente del ICT4D, ¿no? Las tecnologías para el desarrollo, y que están súper relacionadas con los objetivos de desarrollo sustentable, que probablemente ustedes conozcan, y que vienen desde la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Y que un poco complementan, en cierto sentido, los derechos humanos, ¿no? Los ICT4D, además, están súper presentes también y Pablo seguramente se va a encontrar familiarizado con esto, están súper insertados también en la crítica o en la corriente más bien de la sociedad civil, ¿no? Es súper fuerte esto y también en los gobiernos centrales, básicamente porque, insisto, se encuentran en el marco de los Objetivos por el Desarrollo Sustentable, que ya saben ustedes seguramente, son objetivos que muchos de nuestros gobiernos tienen compromisos, ¿no?, que completar, y por lo tanto las políticas públicas van en ese orden, ¿no? Entonces, esta corriente del ICT4D básicamente cree eso, ¿no? Cree que las tecnologías van a ayudar a las personas para llegar al desarrollo tanto sustentable como al desarrollo a nivel humano, etcétera, etcétera. Desde acá, de inmediato, uno podría decir, bueno, ¿qué dice la corriente del feminismo postcolonial con respecto a esto, ¿no? ¿Qué es el desarrollo? ¿Qué significa el desarrollo? ¿Cuán colonialista es el concepto de desarrollo, ¿no? Esta idea de países en vía de desarrollo, ¿para hacer qué? Para ser Suiza, ¿no? Para ser estos países blancos, ¿no? Y el ICT4D, si bien no es propiamente una corriente feminista, sí hay muchas feministas que en ese marco del desarrollo han impulsado temas muy importantes hoy día en la agenda, sobre todo de los derechos humanos y el género. Temas típicos que van a ver en el ICT4D, las brechas, las famosas brechas digitales, ¿no? Y en particular las brechas digitales con perspectiva de género, tanto en el acceso a la tecnología como en la apropiación de la tecnología. Acá en Chile hay unos estudios muy interesantes, la mayoría de ellos trabajados por la CEPAL. Este tema es muy CEPAL, by the way. Si quieren saber más de este tema,
váyanse a la página de CEPAL y van a encontrar un montón de temas de tecnología y feminismo desde la lógica del desarrollo. Y acá la Patricia Peña, la profesora de Licey, de la Universidad de Chile, trabaja mucho estos temas y tiene unos estudios muy interesantes, ¿no? Y donde efectivamente se profundiza en que hay una brecha en el acceso a la tecnología desde el género, pero también desde otras perspectivas como campo-ciudad, por ejemplo, por supuesto, clase social, la edad de las personas, etcétera, etcétera. Y creo que este tema, que muchas veces se tiende a olvidar en la agenda de los derechos humanos y la tecnología, está súper presente y hoy día, en el contexto de la pandemia, me parece que quedan aún más presentes, ¿no? ¿Cuántos de ustedes tienen acceso real a Internet, a una buena calidad de Internet? ¿Cuántos de sus compañeros, compañeras no lo tienen, ¿no? Y cuál es la desventaja que eso significa, ¿no? En este caso, para la educación de ustedes. Lo mismo pasa con la edad, etcétera, etcétera. Y no solamente se habla del acceso, sino también de la apropiación de la tecnología. Por ejemplo, uno de los estudios de Patricia Peña con la profesora Filippi también, es que estudiaron unos infocentros como en el 2010 en algunas comunas de Santiago, donde justamente iban muchas mujeres a conectarse a Internet, pero empezaron a estudiar en qué se conectaban, cómo usaban las tecnologías, y una de las cosas que encontraron, por ejemplo, es que las mujeres se conectaban a Internet para buscar información para hacerle tareas a los niños, a sus hijos. Mientras que los varones se conectaban para hacer cuestiones de sociabilización, de jugar, ¿no es cierto?, a través de Internet, etcétera, etcétera. Entonces, nuevamente, la apropiación vuelve a estar dividida, vuelve a ser estereotipada a través del género. Por supuesto, otro tema importante de esta corriente son los derechos de las mujeres y la sociedad de la información. Lo pongo como sociedad de la información, que es un poco antigua esa idea, ¿no? Como muy noventera de la sociedad de la información, pero que en la idea de desarrollo todavía se habla mucho de la sociedad de la información, que es un concepto raro, ¿no? Es como que si fuera otra sociedad, digamos, ¿no? Y es la misma sociedad no es otra sociedad, es la que vivimos actualmente. Y básicamente lo que ellos ponen en la mesa son cuáles son los derechos hoy de las mujeres en una sociedad digitalizada, ¿no? Son distintos, son diferentes, cuáles son, dónde salimos para atrás y dónde donde hay brechas, etcétera, etcétera. Está muy súper, hiper presente en esta corriente la idea del empoderamiento económico, ¿no? De las mujeres a través del uso y la creación de tecnologías, ¿no? Esta idea de que las mujeres tienen que empezar a insertarse de mejor forma en los campos informáticos, ¿no? Y acá está toda esa estudios que son súper interesantes por lo demás de cómo las mujeres con los años van quedando atrás en las carreras, por ejemplo, científicas o matemáticas, ¿no? Y cómo desde, no sé, si no me equivoco, desde aproximadamente los 14, 15 años, mujeres que tenían facilidades matemáticas empiezan a elegir otro tipo de carreras porque culturalmente las matemáticas, las informáticas, etcétera, no parecieran ser, ¿no?, carreras femeninas, si lo podemos decir así. Y eso dime. Ahí, solo para complementar, me recuerdo una nota periodística que leí hace un tiempo, que contaban cómo en un comienzo de la informática el programar era una tarea femenina. En el fondo, las grandes facultades de las universidades estadounidenses consideraban que programar era una cosa bien tediosa, en el fondo, bien poco desafiante, y por tanto hacían llamados a, principalmente mujeres, que hicieran la tarea de programación como una tarea tediosa.
y luego porque el gran desafío era la construcción de hardware, de la infraestructura. Y fue cuando empezó, y de hecho uno ve las gráficas de las mujeres que se enrolaban a participar en facultades de programación, de informática, era más o menos 50 y 50. Y luego en los años 80, cuando ya se empezó uno se empezó a dar cuenta de que en realidad era la programación lo que iba a ser lo realmente desafiante, lo realmente significativo, los padres empezaron a comprar computadores personales para el hijo varón. Eh, Se empezaron a pelear las plazas de las carreras de programación, y finalmente se terminó dando que se hizo un cambio en el porcentaje de matrícula y luego era un 90% hombre y un 10% mujer, y las mujeres tenían que entrar a cursos de nivelación porque los niños ya venían con un computador personal Claro. desde la casa que se le había entregado para prepararse para el futuro. Entonces, es bien interesante eso de cómo, en el fondo, en algún comienzo, la programación era entendido como algo tedioso y por tanto se dejó a las mujeres, y luego cuando se dio cuenta en fondo, las facultades de eso, se dio vuelta el programa. Claro, en el fondo es cuando la tecnología empieza, o la tecnología digital en particular en este caso, empieza a hacer un negocio y empieza a dar más dinero, ¿no? Y ahí efectivamente, como tú bien lo comentas, Pablo, ocurre este giro. Y es interesante también en lo que tú cuentas, cómo hay una maquinaria cultural que ayuda a este cambio, ¿no? Y el tema de los juguetes, ¿no? Es un tema súper importante hoy día, estudiado también en términos de la crítica a la tecnología, ¿no? Cómo esos juguetes o los computadores personales nacen, ¿no? Con la idea de que es un juguete masculino. O no solamente los juguetes, sino también la misma tecnología, ¿no? Es vendida por la maquinaria cultural y la industria cultural como una cuestión masculina. Yo recuerdo, hoy día es inaceptable, porque ya en estos últimos años las cosas han cambiado bastante, pero hace 20 años, no tanto, quizás menos, ¿no? 15 años, yo recuerdo que las campañas de las grandes eh, industrias tecnológicas, mira, podría decir Samsung, pero podría ser otra, ¿no? Eh, eh, Vendían la tecnología para mujeres con laptops rosados, ¿no? Y entonces el teléfono también era rosado. Y eso era como el gran perspectiva de género que tenían, ¿no? Entonces esto es súper interesante en el sentido de lo que dices, Pablo, ¿no? De entender que eh, no, que esta brecha, ¿no? No es una brecha que ocurre solitaria, ¿no? Sino que hay toda una maquinaria cultural que la empuja para tener hoy día, ¿no es cierto?, las desigualdades que tenemos en la producción de código, por ejemplo, ¿no? Y cómo hoy día hay programas que tratan de efectivamente subsanar ese, esa, esa brecha, y que hay una serie de críticas también a eso y que podemos entrar a eso después, digamos, ¿no? Pero una de aquellas es que, de nuevo, tú puedes poner 50-50% de mujeres, pero los profesores van a tener maltrato generalmente con mujeres, o no vas a tener espacios, por ejemplo, para salacunas, etcétera, etcétera. Un montón de otras cosas que ayudan a la integración de las personas, y que no es llegar y poner solamente las mujeres a jugar, sino que hay toda una serie de condiciones culturales que necesitan ser repensadas. En esta agenda también, para retomar ya y ya encaminarnos al final de esto, del ICT4D, también están los derechos reproductivos y sexuales y las TIC, ¿no? Hoy día Internet es considerado uno de los plataformas fundamentales para que las mujeres, sobre todo en el mundo del sur global, obtengan información de salud sexual y reproductiva. Eh, Otra cosa importante para esta agenda es la participación política de las mujeres, ¿no? En lo que llaman de nuevo la sociedad de la información. ¿Quién toma las decisiones? ¿No? Y ahí uno podría entrar, ¿no es cierto?, a ver como todo el tema de la gobernanza de Internet, que no sé si, Pablo, lo has tratado o lo vas a tratar a profundidad, pero que básicamente es como todo este cuerpo administrativo que está detrás de cómo funciona Internet, y vas a encontrar las mismas brechas que hay en todos lados, y donde de nuevo la presencia del varón blanco es súper importante.
Y también acá, súper importante, lo vamos a hablar más adelante, en la agenda está la violencia digital, ¿no?, contra la mujer. Quiero pasar brevemente, luego de contarles, ¿no?, un poco con cuáles son las corrientes que están discutiendo hoy desde una perspectiva de género las tecnologías. Me gustaría pasar básicamente a contarles cuál es el correlato que hay en la discusión internacional sobre género y tecnología en los distintos foros donde los países obtienen ciertos compromisos, ¿no?, con respecto a la igualdad de género. Fíjense, yo les comentaba, ¿no?, el comienzo, ¿no?, teórico de la crítica feminista o de género hacia la tecnología empieza en los años 70 con el feminismo marxista. Fíjense que recién en 1995 vemos el primer correlato en los foros internacionales respecto a género y tecnología. Recién en el año 1995, pasa harto tiempo para empezar, para que las activistas logren, ¿no es cierto?, porque este es el papel del activismo, logren tener un compromiso, ¿no?, con respecto a los estados en el contexto de género y tecnología. Y esto ocurrió justamente en la conferencia de Beijing, ¿no?, la Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing, que ocurrió el año 1995 y que fue histórica básicamente porque es súper interesante esa historia. Junta a 30.000 activistas, más los estados. Se juntan 2 semanas a discutir cómo queremos un mundo con igualdad de género, ¿no? Y entre todas esas cosas que discuten de medio ambiente, discuten, por supuesto, de violencia de género, discuten de política, etcétera, etcétera. Entre todas esas cosas también hay un pequeño espacio para las tecnologías, ¿no? Y una de las resoluciones que salen después de estas 2 semanas con una serie de compromisos con los estados, una de las resoluciones que establecieron fue la necesidad de que las mujeres fortalecieran sus habilidades, sus conocimientos y sus posibilidades de acceso y apropiación de las TIC, ¿no? Y esto fue lo que llamado sección J de la Plataforma de Acción de Beijing. Tienen que recordar que esto fue el año 1995. La Internet ya existía, pero no era para nada un tema masivo, ¿no?, ni para varones ni para mujeres. Y no obstante, ya mucho del activismo, de nuevo, feminista, estaba viendo que aquí iba a haber efectivamente una brecha importante y logran en el año 95, insisto, tener una pequeña resolución respecto a esto. Para que ustedes se ubiquen, yo tengo 40 años y yo conocí Internet el año 1998, ¿no? Por primera vez me metí en Internet en 1998 en la universidad, nunca en mi casa, digamos. Entonces, y ahí empieza recién como a finales de los 90, recién empieza en Chile, por ejemplo, a ser más masivo el uso. Esto lo estamos hablando en 1995 y lo que se consigue es solamente una pequeña sección, ¿no?, la sección J de la Plataforma de Acción de Beijing, pero ya decía algo, ¿no? Había que fortalecer especialmente las habilidades de las mujeres, ¿no?, para que pudieran tener mejor acceso a las TIC y apropiarse, ¿no?, mejor de las TIC. En el año 2000 hubo una evaluación, ¿no?, de la Plataforma de Acción de Beijing, cómo habían respondido los estados a esos compromisos, ¿no? Y fíjense que cuando evaluaron la sección J de la Plataforma de Acción de Beijing en el año 2000 ya digamos que era bastante masivo el uso de tecnologías en Chile particularmente, por ejemplo, la evaluación de los gobiernos dice que se reconoce que un obstáculo a la inserción de la mujer en el campo de las TIC es que el desarrollo de esta área del conocimiento tiende a, 1, a centrarse en el varón, y 2, esto me parece muy interesante, orientarse hacia la cultura occidental. De nuevo, pensemos en, qué sé yo, Macintosh, no, hoy día Apple, Windows,
Facebook, Google, ¿no? O sea, son efectivamente no solamente tecnología, sino que aparatos culturales que vienen del mundo occidental y transmiten efectivamente valores occidentales. Y después pasamos a los años 2000, y me parece interesante poner esta lámina porque Internet cambia, absolutamente. Hay un Internet antes del año 2000 y después del año 2000, ¿no? Y es porque empieza justamente la idea del usuario como generador de contenido, ¿no? Y entonces empieza Wikipedia el año 2001, para ya luego empezar el año 2004 con Facebook, la irrupción de Google, eh, sobre todo con sus cuentas de correos Gmail, luego el 2006 Twitter, etcétera, ¿no? Y entonces Internet empieza a cambiar, ¿no? Y empieza a tener otra forma, otra lógica, donde impera básicamente la idea de monetización de las interacciones de los propios usuarios, ¿no? Mientras los usuarios tengan más actividad, mejor se monetiza el modelo de negocio. Y esto hace que cambie también la perspectiva que tienen los estados sobre Internet, ¿no? Y ya empiezan a ver que Internet, más allá de una herramienta de acceso al conocimiento y todo esto, es más bien una herramienta de hacer negocios, ¿no? Y entonces hay una fuerte influencia, ¿no? Nuevamente se puede ver en los estados, en el caso de Beijing, en el 2010, cuando vuelven a revisar todos los compromisos, y se hace una reelaboración de programas a fin, leo aquí, de dotar a la mujer de conocimientos en materia de negocios, comercio, tecnologías de la información y las comunicaciones y espíritu empresarial, ¿no? Entonces está toda esa idea de que vamos a ser todos, ¿cómo se llama?, emprendedores, y que vamos a ser todos los próximos eh, Facebook, y que aquí en Cerrillos vamos a hacer el próximo Twitter, y acá las mujeres, para que estén como a caballo con eso, entonces tienen que ser emprendedoras, ¿no? Y está toda esa corriente súper fuerte, ¿no? Influenciada totalmente por esta nueva idea de monetización que trae Internet. Y, por supuesto, aquí hay críticas muy fuertes, ¿no? Sobre todo hasta idea de los estados por parte de la sociedad civil, sobre todo yo diría de los países de Asia, en particular de India, ¿no? Que como siempre tienen desde las ciencias sociales siempre un carácter crítico muy importante, y aquí particularmente desde la tecnología. Y aquí, por ejemplo, me gusta mucho la crítica que hace Anita Gurumurthy, esta activista y docente india, que dice justamente que ya cambia, ¿no? Cambia Internet, cambia la tecnología como es concebida, y ya está full en el contexto neoliberal, ¿no? Y dice que en consecuencia ya lo virtual no es solo un sitio de lucha o un sistema de discriminación, como lo estábamos viendo en las antiguas tradiciones, ¿no? Sino que se trata de hecho de un nuevo ente que fortalece y desata viejas ideologías de explotación. Se opone a la gente pobre, al sur, es racista y patriarcal. En este sentido, lo virtual es mucho más real de lo que pensamos y sabemos. Además, dice, la brecha digital no capta adecuadamente estos aspectos estructurales. En fin, entonces ya viene esa oposición, ¿no? Nuevamente de cómo las tecnologías, sobre todo digitales, empiezan a absorber valores totalmente neoliberales, y entonces empieza nuevamente una crítica muy fuerte desde la perspectiva de género hacia esa idea, ¿no? Hacia esa idea de que seamos todos emprendedores blancos, que seamos todos en rigor varones, con capucha, de los hoodies, ¿no? Y que trabajamos 24/7, y que seamos súper exitosos, y que seamos millonarios de un día para otro, y que, no sé, usemos buzo todo el día y trabajemos en oficinas sin puerta, ¿no? Como todos esos valores
que te muestran en las películas de qué es Twitter y Facebook y no sé qué. En el 2013, miren, cómo el correlato es súper lento a nivel internacional, recién, ¿no es cierto?, los estados, a través de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, instó a los gobiernos a desarrollar mecanismos para combatir el uso de las TICs y las redes sociales contra las mujeres y las niñas. Porque aquí ya se estaba, ¿no es cierto?, hablando muy presentemente de la violencia de género a través de Internet, ¿no? Incluido, dice, el uso indebido de la información y la tecnología de la comunicación para el acoso sexual, la explotación sexual, la pornografía infantil, la trata de mujeres y niñas, etcétera, ciberacoso, etcétera, ¿no? Recién en el año 2013, ¿no? Recién tenemos otra forma de pensar también la tecnología, no solamente como seamos emprendedores, sino también como como una plataforma de ampliación o amplificación de la violencia de género. Esto lo veo así muy someramente porque entiendo que van a tener una unidad especial sobre eso. Y luego el 2018 hay recién otra manifestación en estos informes internacionales de las Naciones Unidas, donde hay un informe especial de la relatora especial de la ONU sobre violencia contra la mujer, sobre violencia de género online, recién en el 2018, ¿no? Entonces van viendo ahí que hay un correlato muy lento, ¿no?, de las críticas desde el feminismo hacia los compromisos de los gobiernos, ¿no? Y podríamos decir, bueno, después Marian les va a explicar mucho mejor, digamos, lo lento que ha sido los compromisos con respecto a la violencia de género online desde los gobiernos. Y para terminar en la exposición, quería saltarme al tema de las discusiones actuales, ¿no?, desde la política pública, que en el contexto, ¿no es cierto?, de la crítica de género, ¿no?, la crítica feminista a las tecnologías. Y yo hago un índice acá, ¿no?, y acá seguramente Pablo va a tener muchas más ideas, pero si yo lo pensara desde los derechos humanos, creo que hay tres cuestiones que son súper importantes, tres temas en general que son súper importantes, sin contar la violencia de género, que lo voy a dejar, insisto, un poquito afuera, porque ya van a hablar de eso más profundamente, sobre todo porque es tan importante hoy día en la discusión pública y en la discusión del derecho, de hecho. Yo diría que habrían tres, ¿no? Entonces, uno es la libertad de expresión, otro es vigilancia y otro es datos personales, ¿no? Uno, en libertad de expresión, hoy día la discusión feminista que ustedes van a encontrar es cómo puede ser la tecnología un agente de amplificación de discursos de las mujeres y disidencias, ¿no? Y esto está bien relacionado también con, diría, y está más abajo, con los discursos de odio como forma de espantar justamente a mujeres y disidencias de Internet. Hoy día, efectivamente, lo que ustedes pueden encontrar en la distinta literatura con respecto, por ejemplo, a redes sociales, es que efectivamente hay dos hechos incontrastables en las redes sociales. Uno es que han permitido efectivamente a mujeres y disidencias sexuales en poder no solamente comunicarse, sino también en poner un discurso allí, ¿no? Poner un discurso en la opinión pública a través de redes sociales particularmente, ¿no? Y esto es un valor increíble, digamos, ¿no? Parte importante, por ejemplo, de la discusión feminista hoy en Chile, sobre todo del acoso sexual, etcétera, se desarrolla a través de las redes sociales, ¿no? Y tiene un correlato offline, pero la Internet ha sido fundamental para eso. El problema de eso también, y este es el otro hecho que hay evidencia muy clara sobre esto, es que entre más ampliación de discurso de mujeres y disidencia, también hay más discurso o directamente de odio o de acoso, básicamente, ¿no? Y esto puede ser entendible, efectivamente, en un campo de la libertad de expresión, pero ahí justamente
está la discusión que es bien interesante, ¿no? Sobre todo en el tema de discurso de odio. Porque hoy día no, hay gente, en el caso del discurso de odio, que dice, sobre todo muchos activistas gringos de la tradición más libertaria, ¿no? Dice, bueno, esto es libertad de expresión y este debate está zanjado, pero esto efectivamente podría estar zanjado en Estados Unidos, lo dudo realmente, pero resulta que las plataformas como Facebook, Twitter y no sé qué, no solamente son de Estados Unidos, sino que tienen una presencia en distintos países del mundo y esa discusión probablemente no está zanjada ahí. Hay pruebas fehacientes de cómo Facebook, por ejemplo, ha sido un vector importante en discursos de odio en países del Asia, ¿no? Discurso de odio en el sentido racial, de incitación a la violencia, ¿no? Y cómo Facebook, porque es un país del tercer mundo de Asia, no ha hecho absolutamente nada. Entonces ahí ese es un tema que a mí me parece muy importante, donde la perspectiva feminista lo que está diciendo es, oigan, aquí el tema no está zanjado, y lo importante es abrir esta discusión y empezar a pensar de nuevo cómo el discurso de odio en Internet, ¿no? Tiene distintas características y deberíamos repensarlo nuevamente, por supuesto, en el paraguas de la libertad de expresión. Lo pienso, por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, las granjas de bots, que hoy día se utilizan para amplificar el discurso de odio, ¿no? Es distinto si hay una organización, ¿no? Yo pago una granja de bots para ampliar el discurso de odio, para luego yo hacerme candidato y luego ganar las elecciones y ser el presidente de Brasil, ¿no? Es distinto la gravedad, digamos, de eso, a un ataque individual de una persona que dijo A o B, etcétera, ¿no? Creo que ahí es una discusión súper interesante y la perspectiva feminista tiene muchas cosas que decir, y ahí me gustaría también escucharlos a ustedes en términos de sus opiniones sobre eso, sobre todo desde el derecho, ¿no? La violencia política contra las mujeres en Internet sigue siendo muy importante en el paraguas de la libertad de expresión. Hay sobrados estudios también en Latinoamérica. Pienso particularmente en Colombia, un estudio muy bueno de luchadoras en México, y el famoso Twitter Toxic de Amnistía Internacional, ese informe que sacaron hace un par de años atrás, donde efectivamente demuestran con casos y estadísticas cómo Internet es una plataforma de violencia política contra las mujeres, contra las mujeres que tienen más presencia, digamos, pública, ya sea políticas, activistas, etcétera, y cómo eso además constituye cierto acallamiento, ¿no? a los propios discursos de esas mujeres, ¿no? Eso respecto a libertad de expresión. Otro tema súper interesante y que está en la agenda hoy desde una perspectiva crítica feminista es dos temas de vigilancia. Uno es vigilancia sexual, ¿no? Cómo las tecnologías a través de transmitir valores patriarcales, ¿no? Sirven efectivamente para hacer una vigilancia sexual de las mujeres, ¿no? Y acá es súper interesante, hay varios estudios sobre eso. Por ejemplo, salió en The Guardian el año pasado un estudio, una denuncia básicamente de una app para la fertilidad que se llama FemApp, que básicamente lo que hace es dar información errónea sobre los métodos anticonceptivos hormonales, ¿no? Diciendo que, mira, te hacen mal, que sé yo, no sé qué, no sé cuánto, y lo que tú tienes que usar son estos sistemas naturales muy ligados a la Iglesia Católica. FemApp, decía The Guardian, está muy ligado de hecho, a dos doctores en Chile,
Pilar Vigil y el otro doctor, se me va en este minuto el nombre, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que hay tecnologías, se están usando tecnologías efectivamente para hacer una aplicación, ¿no?, distinta de la vigilancia sexual a las mujeres. Otro tema que me parece muy importante es la vigilancia a defensoras de derechos humanos, sobre todo a defensoras de la tierra. Esto lo vemos en Chile hoy, ¿no? Hoy día, bueno, Derechos Digitales ha trabajado mucho ese tema también, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, con la causa mapuche y el uso de la tecnología como dispositivo de vigilancia, no solamente, por ejemplo, el uso de drones, sino también la interceptación de comunicaciones, etcétera, etcétera. Bueno, esas, a quienes vigilan, eso es importante, ¿no? Y cómo se vigila también es importante. Y hay muchos antecedentes, ¿no?, de que la vigilancia de los estados también se hace a las defensoras de la tierra y a las mujeres, ¿no? En Chile, por ejemplo, hay un caso muy interesante que denunció CIPER en su tiempo a propósito del escándalo. ¿Ah? Dime. O sea, ya nos pasamos un poquito del tiempo. Vale, termino ahora. Vale. Hay una denuncia de cómo, por ejemplo, los carabineros se infiltraron a un grupo de mapuches activistas a través de Facebook, simulando una relación sentimental con una de las defensoras, ¿no? Entonces ahí hay un tema importante, ¿no?, de qué y cómo se está haciendo la vigilancia a mujeres, sobre todo defensoras de la tierra, a través de las tecnologías. De datos personales, súper importante, hay toda una corriente que está tratando de decir que hay que empezar a hacer el feminist data, ¿no? ¿Qué es un feminist data? Que en el fondo es cómo repreguntarse, perdón, en cómo recolectar datos y qué datos recolectar y cómo usarlos éticamente desde una perspectiva feminista, ¿no? Y en este sentido, pensando en que esos datos recolectados de una forma ética pueden hacer productos mejores y más éticos como la inteligencia artificial, ¿no? Y de nuevo, ahí está toda la idea, ¿no?, y la perspectiva feminista de el uso de datos para la inteligencia artificial, el uso de datos para impedir los derechos sexuales y reproductivos. Sí, como les decía, también un gran tema es la violencia de género, pero eso lo voy a dejar afuera, ya que lo van a hablar después. Pablo, te dejo a ti, entonces ahora por la palabra. Bueno, muchas gracias a Paz por su presentación muy bien preparada. Yo aprendí un montón. La verdad es que no tengo mucho que agregar más que esperar a que los estudiantes hayan leído un texto muy bueno que hay en el sílabo sobre consentimiento online, que fue escrito por Paz y Joana Barón, justamente que habla sobre consentimiento en línea desde una perspectiva de género. No sé si tenemos un minuto tenemos tiempo para una pregunta y luego para ya ir cerrando. Así que si alguno de los estudiantes o estudiantes tiene una pregunta para Paz, para que la aprovechen en su participación en el curso. Adelante, Gonzalo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Se escucha? Sí, se te escucha perfecto. Ah, ya, sí, es que yo había escuchado el concepto como de violencia política sexual, pero como en contextos como de marcha y como offline, pero no en el contexto online. Y no me queda muy claro cómo se da en el contexto como de internet la violencia política contra las mujeres. No sé si se Sí, entiende. sí, se entiende perfecto. Muchas gracias, Gonzalo. Básicamente, los estudios ya demuestran que la violencia política a través de Internet es súper presente para varones como también para mujeres, digamos, ¿no? Pero efectivamente, si tú empiezas a estudiar cómo se despliegan esas violencias, son distintas, ¿no? Cuando son para varones como cuando son para mujeres. Y una de las cosas que, por ejemplo, se ven, hay un estudio muy bueno de luchadoras en México sobre violencia política a mujeres candidatas a diputadas,
muestra que el tipo de violencia es distinto. Primero prima las amenazas de violación, las amenazas de abuso sexual, las amenazas de todo ese tipo más bien súper sexualizado, ¿no? Y lo segundo, la cantidad de violencia es mucho más fuerte en candidatas mujeres que en candidatas hombres o varones en Internet, ¿no? Entonces estamos hablando no solamente de una cuestión de tipo de violencia y de la amenaza, sino también la cantidad de acoso, ¿no? En términos de números es mucho más amplio para una candidata. Y lo que se discute básicamente es cómo afecta eso a que las mujeres se presenten en la política pública, ¿no? Hoy día tenemos un problema de brecha y de presencia de mujeres en la política pública, en los senados, en la Cámara de Diputados, en fin, en todo el amplio aspecto de la política. Y entonces uno se pregunta si además tienes que soportar todo este nivel de violencia en Internet, cómo eso afecta además a la representación de las mujeres en la política. Ah, ya, ya, perfecto. Sí, pensé como en el caso, aunque no sé si estará bien, de la doctora, la Isque, Siches, Total, sí, 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 como que le hacen lo mismo, o sea, como en Twitter, la amenazan siempre van por el lado como sexual y cosas así. exacto, exacto. Ya. Sexual y racial, ¿no? Y de Sí, clase también, también, ¿no? también. Esto es súper importante que ustedes lo tengan en cuenta. Cada vez que ustedes ven un asunto de género, siempre o un problema de género, que ustedes determinen que es un problema de género, siempre va a estar acompañado de clase social, siempre va a estar va a ser acompañado de raza, de etnia, siempre va a haber un conflicto, no son conflictos solos, digamos, ¿no? Y generalmente cuando tú ves, por ejemplo, en el caso de la violencia política, cuando tú ves la violencia política en mujeres y luego divides mujeres blancas de mujeres indígenas, el fenómeno va a ser aún más distinto, ¿no? Porque efectivamente siempre cuando tú analizas algo desde la perspectiva de género, tienes que empezar a aplicar lo que se llama una perspectiva interseccional, ¿no? Donde no solamente esté la opresión de género, sino clase social.